Saludos de Cristo a todos nuestros hermanos que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Estamos en los comentarios de la lección titulada El Espíritu Santo, la palabra y la oración. En la tierra nueva, este medio de comunicación sobrevivirá por toda la eternidad. El profeta Isaías, en el capítulo 65, el verso 17, dice: porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 65, verso 24. Antes que clamen, responderé yo. Mientras estén aún hablando, yo habré oído. Actualmente, nuestras oraciones tardan en ser contestadas. Sin embargo, en la tierra nueva no habrá dilación, será inmediatamente. Ahora les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que Él sea nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Analizaremos los resultados de la ciencia de la oración. Dirijámonos por favor al libro de Hechos, en el capítulo 7, el verso 59 y 60 nos dice lo siguiente: cuando lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Notemos que la ciencia de la oración de Esteban trajo un gran resultado. Leamos Hechos capítulo 8, verso 1. Saulo consentía en la muerte de Esteban. El resultado de la oración de Esteban fue la conversión de Saulo al gran apóstol Pablo, tanto para los judíos y para los gentiles. Un gran resultado. Ustedes pueden también corroborar que Pedro oró y resucitó. El resultado de la oración. Cristo oró por sus discípulos de aquel tiempo para que obtuvieran unidad, y ellos obtuvieron unidad, perfecta unidad. Ese es el resultado de la ciencia de la oración. ¿Sabían ustedes que hay una profecía acerca de un pueblo de los últimos días de nuestro tiempo que va a estar orando de pie? Cosa que Dios no lo aprueba, porque todos estos grandes hombres oraban de rodillas. Eso podemos leer en Isaías, por favor. Isaías, el capítulo 65, el verso 3, donde se nos relata la profecía de ese pueblo que le gusta orar de pie. Isaías 65, verso 3 dice: pueblo que en mi cara me provoca de continuo, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Un altar de ladrillos significa una adoración según el hombre. ¿Por qué? Porque un altar era donde se adoraba al Señor. Pero ustedes pueden revisar en las Sagradas Escrituras hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos adoraban sobre altares hechos de piedra natural. Y las piedras naturales son fabricadas por Dios. Pero los ladrillos son fabricados por los hombres. Entonces tenemos dos tipos de adoración. Una adoración según Dios y una adoración según el hombre. Una adoración en altares de piedra natural y una adoración sobre un altar de ladrillos. ¿Cuál es la que tenemos? Ahora vamos a notar que incienso significa oraciones. Para ello dirijámonos a Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 8, la última parte,
Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones. Isaías 65, verso 3, la última parte, y quemando incienso sobre ladrillos. Esto significa realizar oraciones al estilo del hombre, de pie, orgullosos. Jesús reprendió esa actitud de oración. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 6, el verso 5, donde dice que a los hipócritas, óigase bien, a los hipócritas les gusta orar de pie en las sinagogas. Por lo tanto, está desaprobado orar de pie, siempre y cuando usted puede arrodillarse, siempre y cuando usted tenga sus rodillas bien. Si los tiene bien, arrodillémonos para orar. De lo contrario, seremos condenados. Sí, cosa terrible, condenados. Lean las escrituras. Lucas capítulo 22, verso 41. Cristo, puesto de rodillas, oraba. Daniel, puesto de rodillas, oraba. Pedro, puesto de rodillas, oraba. Pablo, puesto de rodillas, oraba. Interesante. No cumplamos esta profecía de Isaías 65, verso 3. Ahora veremos un punto sumamente importante, y es sobre la ciencia de la oración, pero resaltando las 8 condiciones de la oración para que sean aprobadas por Dios. 8, un número peculiar. 8 fueron las personas que sobrevivieron el diluvio. 8 fueron las personas que repoblaron de nuevo la tierra. 8. 8 significa un nuevo comienzo. Otro ejemplo. Los niños hebreos eran circuncidados al 8º día y formaban parte del pueblo. Era un nuevo comienzo para ellos. Es por ello que analizaremos la ciencia de la oración y sus 8 condiciones para que sea una oración aprobada por el cielo. Para ello tengo un material preparado aquí en este medio. Las 8 condiciones. Número 1. Sentir necesidad de Dios. Esta es una de las primeras. Y dice El Camino a Cristo en la página 94. Tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar. Ahora nuestro comentario, solamente entonces iremos a Él y Él vendrá a nosotros. Nuestra necesidad. Número 2, abandonar el pecado. Leo El Camino a Cristo, página 95. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Si tenemos pecado, el Señor no oirá nuestras oraciones. Bueno, la condición número 3 dice, reconciliarnos con nuestro prójimo. Si tiene problemas con su prójimo, con su hermano, si tiene envidia, tiene celo, etcétera, etcétera, cuidado, porque su oración no va a ser escuchada. Leo en el libro inspirado, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 110, dice, si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Si no lo ha hecho, cuidado, cuidado, no pierda su tiempo porque el Señor no lo va a escuchar. Eso es lo que dice la inspiración. Condición número 4, la perseverancia en la oración.
Leo El Camino a Cristo, página 97. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia, perseverancia, constancia, todos los días, todo momento posible. Arrodillémonos, perseverancia. Condición número 5, dar a Dios lo que es de Dios. Yo sé que ya se recordó de una frase. Leo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 110. Dice: hay otro asunto demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. ¿Habéis sido honrados con Dios? Pregunta acá la inspiración. Es decir, ¿nosotros estamos ocupando el lugar de Dios? ¿Estamos agarrando lo que a Él le pertenece? ¿Estamos tomando lo que a Dios le pertenece? Por eso nos pregunta: ¿habéis sido honrados con Dios? Leo Mensajes para los Jóvenes en la página 246. Dice: Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Aquellos que creen que orando van a pagar sus diezmos, no. Si usted debe, tiene que pagar. Más si son diezmos, lo que le pertenece al Señor. No sea como Acán, aquí entre nos, no sea ladrón. Acán fue un ladrón, tomó lo que Dios dijo, no lo toquen, lo que le pertenecía a Dios. No lo toquen. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, hagamos eso. La condición número 6, reverencia en la oración. Leo Consejos para los Maestros, páginas 228 y 229. Dice: cuando hablamos de las cosas divinas, ¿por qué no hablar en tonos claros? No nos postremos hasta cubrir nuestros rostros como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes, alcemos nuestros ojos hasta el santuario celestial. Leo Primeros Escritos, página 70. Mientras oran, muchos emplean expresiones irreverentes y descuidadas que agravian al tierno espíritu del Señor y hacen que sus peticiones no lleguen al cielo. Tenga cuidado cuando usted ora. No utilice términos comunes. No se está dirigiendo a un ser finito, se está dirigiendo a un ser eterno. Por lo tanto, merece respeto, toda la reverencia posible de nuestra parte. Leo también citas de la Biblia que aprueban la oración de rodillas. Lucas 22:41, hablando de Cristo, puesto de rodillas, oró. Hechos capítulo 9, verso 40, Hechos capítulo 20, verso 36, Hechos capítulo 21, verso 5, muestra que los discípulos de Cristo, cuando oraban, se ponían de rodillas, señores, hermanos queridos, de rodillas. Efesios capítulo 3, verso 14, dice Pablo: doblo mis rodillas al Padre nuestro. Dice, al Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces notemos que Pablo también aplicaba la reverencia en la oración de rodillas. También tenemos en Esdras capítulo 9, el verso 5, hablando de un personaje sobresaliente en Israel. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. ¿Dónde lo puede leer? Esdras 9:5. Y ahí podemos citar una infinidad de ejemplos. Pero esto de arrodillarnos está en la sexta condición de una oración correcta. Reverencia. Vamos a la
séptima condición. Oración inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Citamos San Juan 16, versos 26 y 27. Jesús decía: pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Pero como dijo Jesús, que hay que pedir en su nombre. Y creo que usted y yo aplicamos este principio. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Pero el hecho de mencionar el nombre de Jesús al inicio de la oración y al final de la oración no es todo. Voy a seguir leyendo. Yo os elegí a vosotros para que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. San Juan 15, verso 16. Otra vez, pedir en el nombre de Jesús. Pero voy a leer el comentario de esos dos versículos. El Camino a Cristo, en la página 101, dice: orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia. Confiando, dice, en su gracia, es lo que dice la inspiración. Entonces, ¿solo debemos pedir en el nombre de Jesús? No. Tenemos que pedirlo con los mismos sentimientos de Cristo, con el Espíritu de Cristo. Leo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113. No debemos orar solamente en el nombre de Cristo, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa cuando se dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Si usted ora, por favor, que el Espíritu Santo lo inspire. Y es así como llega a su cumplimiento esta parte de la Escritura, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Que el Espíritu nos inspire en cada oración. Bien, ahora tenemos la última condición. La última condición en la oración es el estudio de su palabra. Es la octava, un nuevo comienzo. Jesús declaró repetidas veces: escudriñad las Escrituras. Él, cuando hacía frente a la oposición, preguntaba: ¿cómo lees? ¿Qué dicen las Escrituras? Cuando hizo frente a la tentación, escrito está. Por lo tanto, la octava condición para la oración es el estudio diario de las Escrituras. Cuando hagamos eso, nuestras oraciones van a ser tan sensibles que van a llegar al corazón de Dios, pero tan poderosas que van a cruzar aún la frontera entre la vida y la muerte. Cuando Pedro oró, su oración llegó y fue contestada, y se levantó el personaje que estaba muerto. Eso es tremendo. Para concluir, vamos a contestar una pregunta milenaria, una pregunta sumamente importante. ¿Se puede evitar la matanza de Ezequiel 9 a través de una oración hecha por nuestros líderes? Vamos a analizar un ejemplo en Éxodo capítulo 32. El verso 10 dice: ahora pues, dice el Eterno, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti, le dice Dios a Moisés, y haré de ti una gran nación. Entonces notemos que Dios iba a eliminar al pueblo de Israel, lo iba a consumir por completo, y el único sobreviviente sería Moisés. Es lo que dice la Escritura. Ahora veamos qué hizo el líder Moisés.
Éxodo 32, el verso 11. Entonces Moisés oró, subrayemos, oró al Eterno su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? ¿Qué hizo Moisés? El pueblo estaba destinado a la destrucción por rebeldes. Pero ¿qué hizo Moisés, el líder del pueblo? Oró. Ahora la pregunta es, ¿esa oración que hizo Moisés llegó a los oídos del Señor? ¿Lo escuchó el Dios Todopoderoso? Vamos a ver. Éxodo capítulo 32, el verso 14. Oído esto. Entonces el Eterno desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Entonces sí se puede evitar una destrucción hacia el pueblo por una oración de liderazgo, en este caso Moisés. Pero el liderazgo presente, ¿será posible que Dios va a escuchar sus oraciones para evitar lo que está pronosticado en las Escrituras? Cuando usted lee Ezequiel capítulo 9, usted encuentra una gran matanza registrada en ese capítulo que va a ocurrir en el pueblo de Dios. Pero también el espíritu de profecía en el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241, lo pone más claro. Dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. ¿Cómo se va a cumplir Ezequiel 9? Literalmente esa matanza. Ahora la pregunta es, ¿en qué parte va a ser? La respuesta nos lo da la pluma inspirada en el libro. Vamos a leer el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, 2 páginas, la 65 y la 66. Dice así, Ezequiel 9:6. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora viene el comentario de la sierva del Señor. Aquí vemos que la iglesia, ¿quién, hermanos? La iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Sigo leyendo. Los ancianos, o sea, los líderes, los pastores, los ministros, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, habían traicionado su cometido. ¿El liderazgo está bien ante los ojos del Señor? Dice que no. Han traicionado su cometido, no están cumpliendo la misión. ¿Saben que lo que leí, tanto en testimonios inspirados como Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66, y Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, y la mención de Ezequiel capítulo 9, eso se lo debería de enseñar su pastor, su ministro, ahí en su iglesia, se lo debería de enseñar su anciano, primer anciano, segundo anciano, tercer anciano, y todo liderazgo debería estar enseñando esto, pero no lo están enseñando, y eso se lo garantizo. Para algunos es raro escuchar esto que estoy mencionando. Una matanza en la iglesia, sí, y lo van a hacer los ángeles. Eso lo registra Mateo 13, lea todo el capítulo. La destrucción será angelical, será un milagro porque la iglesia va a ser purificada. Eso debería de estar anunciado por los líderes, pero ellos no lo están cumpliendo. Por eso dice que los ancianos, el liderazgo, ha traicionado su cometido. Es lo que dice ya. Ahora, ¿Moisés había traicionado su cometido? No, por eso el Señor escuchaba sus oraciones. Pero ahora el liderazgo nuestro ha traicionado su cometido cuando ahora las oraciones no pueden llegar y no son aceptadas. ¿Estoy seguro de eso? Sí, estoy seguro. Así como estoy seguro que mi nombre es Enoch Martín. ¿Por qué? Porque la palabra me respalda. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿A quién le debe de escribir? Al ángel de la iglesia de la Odisea. Cuando uno encuentra la condición del ángel, Apocalipsis 3,
el verso 16, está tibio, el ángel. Apocalipsis 3, verso 17, el ángel cree que no necesita de nada. Pero Dios le dice, tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco características negativas. O sea, el ángel, el que está a cargo de la iglesia, está mal. Ahora, se lo voy a poner desde otro ángulo, lo más cerca que pueda yo. Apocalipsis capítulo 1, el verso 20 dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Eso implica que las 7 estrellas es lo mismo que los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ahí está incluido el ángel de la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, nótese esto. Si descubrimos qué representan las estrellas, vamos a descubrir qué representan los ángeles de las 7 iglesias, porque son lo mismo, basado en Apocalipsis 1, verso 20. Ok, ahora veamos qué representan las estrellas. En el libro Obreros Evangélicos, usted va a encontrar ahí en el libro Obreros Evangélicos, vamos a ver si lo localizamos acá rápido. Obreros Evangélicos, en la página 13, dice: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Si las 7 estrellas son lo mismo que los 7 ángeles de las 7 iglesias, y dice que las 7 estrellas son los ministros de Dios, implica que los ángeles de las 7 iglesias son los ministros de Dios, son los pastores. De acuerdo a Apocalipsis 3:14, el ángel de la iglesia está mal. De acuerdo a Apocalipsis 3:15, 16 y 17, la condición del ángel, la condición del ministerio, la condición de todos los pastores, dice ahí, porque lo pone como un cuerpo. Acuérdense que somos el cuerpo de Cristo, pero ahora como un solo, dice el Señor que están cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Algunos pueden rebatir, pero hermanos, no todos los ministros. Bueno, humanamente hablando, sí, pero divinamente hablando, el Señor toma a todos como un solo individuo, como yo lo sé. Usted puede ir a revisar en su tiempo libre Josué capítulo 7 y va a encontrar que Dios acusó al pueblo de Israel de haber pecado, cuando el que había pecado era Acán. Lea Josué capítulo 7. El que había pecado era Acán y Dios le dijo, todo el pueblo de Israel ha pecado. Porque era un solo cuerpo. Hermanos queridos, esto es terrible lo del pecado. La inspiración nos está enseñando que el ángel, el ministerio como un solo cuerpo, dice el Señor, el testigo fiel, el que no puede mentir, el que no puede cometer un error, dice que el ángel, el liderazgo, está cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, está tibio. Entonces sus oraciones de liderazgo en favor del pueblo para evitar la matanza de Ezequiel 9 no puede ser oída. ¿Por qué? Porque no está bien. Si ocurre un milagro que todo el ministerio se convierta y se arrepienta y empieza a predicar lo que debe ser la palabra del Señor con los volúmenes inspirados, por supuesto puede haber un cambio. Sin embargo, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la profecía lo indica. No hay reacción. Ahora voy a leer una cita y con esto vamos a ir cerrando. Testimonios para la iglesia, el tomo 6. Repito, para que lo apunte. Testimonios para la iglesia, el tomo 6. En la página 408 dice: a los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación. ¿Quién es? Cristo. Mas porque eres tibio, le dice Cristo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Le está hablando al ángel. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones. ¿Cómo está el ángel? Está tibio. Y como está tibio, Cristo lo va a vomitar. ¿Y qué significa eso? Dice que no puede Cristo ofrecer a Dios vuestras oraciones. Sencillo, hermanos. Es triste, terrible, sí.
Pero el liderazgo, si hoy ora para evitar la matanza de Ezequiel 9, no va a ser escuchada esa oración, no va a ser atendida. ¿Por qué? Porque el liderazgo está tibio. Lejos de provocarle algo agradable a Dios, le provoca náusea. Por eso las oraciones no pueden ser atendidas de liderazgo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Sencillo. Cumpla lo que dice Ezequiel 9. El verso 4. Gemir y clamar individualmente por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Si usted hace eso, usted puede sobrevivir a lo que viene, a lo que se avecina a la iglesia, la purificación. ¿Será usted de los sobrevivientes? ¿Será de aquellos que van a orar, van a gemir y clamar en favor de la iglesia adventista del séptimo día? ¿O será de aquellos que van a ser cortados? Voy a orar por usted, voy a orar por mí mismo para evitar la destrucción. Vamos a arrodillarnos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por permitirnos este estudio de reflexión, de reprensión. Oro, Señor, por los que me están viendo. Oro por los que me están escuchando. Perdone nuestras abominaciones. Sálvenos, rescátenos. Y ayúdenos a cumplir la misión de advertir a todo el pueblo adventista del séptimo día a nivel mundial. Esté donde esté, ayúdenos a alcanzarlos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hasta la próxima.